Volvemos a saludar a Cristian Lamesa, analista internacional, con quien estábamos conversando. Cristian, gracias por la paciencia. Y bueno, estabas allí haciendo una introducción sobre tema arancelario y el impacto que puede tener a nivel interno en Estados Unidos. Sí, no, por favor, no tienen nada de que disculparse, es un problema climático y doy gracias de estar acá en Moscú fresco y sin cortes de luz, así que bueno, no los envidio. Dicho esto, Leila y Alejandro, yo creo que por supuesto que es evidente que Trump va a un esquema proteccionista que tiene que ver con reindustrializar el país, ¿no? Como creo que decía hace unos minutos, un país cuyas empresas son multimillonarias y su clase trabajadora está empobrecida, creo que no es una buena fórmula, y Trump evidentemente quiere que se vuelva a producir en el país, él ya lo dijo. Van a haber incluso, hay una excepción impositiva sobre la compra de autos, y ya dijo que esa excepción impositiva va a ser exclusivamente para autos fabricados en los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que marca una agenda que tiene que ver con priorizar, justamente como dice su lema, Make America Great Again y America First. Y en ese sentido yo creo que va a tomar una dirección de acuerdos bilaterales y basados en la reciprocidad, porque hay algo que es cierto y hay que tener en cuenta. En Europa, Estados Unidos no puede vender autos directamente, y en Estados Unidos sí se venden autos europeos, o sea, no es que tienen, ni siquiera que tienen un arancel alto, no hay autos americanos en los Estados Unidos, creo que la única marca, y es porque se fabrica en el viejo continente, es Ford, que tiene filial allá. ¿Pero es por una prohibición, Cristian, perdón, es por una prohibición o por una cuestión, digamos, numérica, económica? ¿Hay normativas, ¿sabes? Porque hay muchas normativas. Además, nosotros lo sabemos en cuanto a nuestra producción en lo que es la parte del agro, que la Unión Europea es muy restrictiva y claro, es muy proteccionista en ese sentido. Entonces, nos guste o no nos guste, hay algo que es lógico acá, porque hay algo que es muy importante tener en cuenta, Alejandro, y es que, y yo le doy la bienvenida a eso, y es que con Trump vuelve un poco el sentido común a la política, que en muchos sentidos, y no lo digo solo en Estados Unidos, a nivel mundial, es más, en nuestro país lo hemos visto, como la política se divorció del sentido común, y por eso nos llevó a justamente la experiencia que estamos viviendo ahora, a mi modo de ver, ¿no? Ese divorcio del sentido común lleva a que la población termine eligiendo lo que termine eligiendo, que no siempre es lo mejor. Entonces, en ese sentido, Trump lo que ve es eso, ¿no? En tener reciprocidad. Podemos preguntarnos qué reciprocidad puede haber entre un país que es un gigante y otro que es más chico. En esto también que yo creo que también Trump se va a sentar a negociar país por país, líder, o sea, cara a cara, digo, creo que no va a eludir lo que sea las negociaciones de bloques, y también yo creo que la forma de plantarse de cada mandatario va a ser determinante, y el ejemplo claro de esto es cómo es el enfrentamiento o cómo se planta con Canadá y cómo se planta con México. Son dos cosas totalmente distintas. Con la presidenta Sheinbaum marca un trato muchísimo más respetuoso que con Trudeau, que bueno, sabemos a qué se debe también eso de que lo llame gobernador y todo eso, porque realmente hay un desprecio a nivel personal, que también ese es otro dato a tener en cuenta con Trump, que basa mucho el tema personal, no el tema de piel, sí, eso, la empatía, digamos. Es obvio que a pesar de que con China tienen una disputa muy grande a nivel comercial, a nivel competitivo, etcétera, pero es más que sabido que a nivel personal con el presidente Xi Jinping tiene un respeto muy grande y es mutuo, lo mismo que con el presidente Putin. Entonces yo creo que ese va a ser un poco la clave en la cual vamos a tener que leer la geopolítica en los próximos 4 años por lo menos, y va a haber que acostumbrarse, porque no creo que vaya a cambiar esa agenda Donald Trump en ese sentido. Cristian, te hacemos la última, desde ya te agradecemos mucho tu tiempo con nosotros. Hace un ratito comentabas sobre, bueno, lo que podría llegar a ser la reactivación del Nord Stream y esta triangulación norteamericana, rusa, europea. En base a eso, ¿qué se sabe y qué te imaginás vos con que van a ir evolucionando estos encuentros hasta el momento diplomáticos que viene habiendo entre representantes de Estados Unidos y Rusia? ¿Qué hoja de ruta van a ir desarrollando?
Yo creo, Alejandro, sin temor a equivocarme, que Donald Trump ve en Rusia y en Vladimir Putin en particular, ve a un socio, ve a alguien con quien puede hacer negocios y con quien puede llegar a un entendimiento en muchos aspectos, incluso en el hecho de tener fuerzas a las que enfrentan en común, ¿no? Digamos, por decirlo de algún modo, enemigos en común, ¿no? El globalismo financiero, ese capitalismo financiero que no es productivista, al contrario de lo que propugna Putin aquí en Rusia y lo que pretende Donald Trump para su país. Yo creo que en ese sentido lo siente más como un socio y un potencial aliado, al contrario de Zelensky, al cual percibe como un enemigo, y a muchos de estos mandatarios europeos. Entonces yo creo que hay una hoja de ruta que aquí mismo en Rusia se vive con una, ¿cómo decirlo?, con una un optimismo expectante, si bien Rusia ha sido engañada muchas veces por Occidente, pero yo creo que en la figura de Donald Trump inspira confianza. El tema, la pregunta del millón acá es si esto va a extenderse a futuro o no, porque ese es el problema también, ¿no? Si Donald Trump logra consolidar este proyecto y puede tener un futuro, puede tener continuidad a largo plazo, bueno, eso puede ser realmente la consolidación de una, y no debería sorprendernos, de un trabajo en este nuevo mundo multipolar en el cual puedan complementarse los principales polos, que sin duda alguna van a ser Rusia, va a ser China y va a ser los Estados Unidos. Entonces yo creo que realmente está por la labor de conseguir la paz en Ucrania. Por supuesto que es un hombre realista y pragmático, el presidente Trump, y sabe que Rusia no va a retroceder un solo centímetro de lo que le costó con sangre y sacrificio de sus soldados conquistar para liberar del régimen de Kiev y liberar de la opresión de los nacionalistas ucranianos a la población de las regiones que han sido liberadas. Entonces, en ese sentido, Donald Trump yo creo que tiene muy en claro por dónde va a ir la negociación, y justamente el tema, y con esto cierro, de las tierras raras, este acuerdo sobre tierras raras, que sin duda se va a centrar en la parte occidental de Ucrania, y posibles negocios que puedan hacer también sobre tierras raras, posiblemente a riesgo la fórmula de generar concesiones a compañías mineras estadounidenses, en lo cual puedan generar toda la infraestructura extractivista en las regiones del Donbass, por ejemplo, y que sea un negocio mutuamente beneficioso para Rusia y para los Estados Unidos. Yo no descarto ese panorama, y creo que eso, a ver, los chinos dicen que donde entran los negocios no entra la guerra. Entonces yo creo que puede ser algo realmente que, más allá de las garantías de seguridad y todas las estupideces, permítaseme la expresión, que pide Volodymyr Zelensky, yo creo que esta fórmula de negocios puede realmente afianzar y consolidar una paz a futuro en esta región. Clarísimo. Cristian, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, un gran placer como siempre. Abrazo. Ahí pasaba el analista internacional Cristian Lamesa.